¿Cómo están amigos? Bienvenidos al canal y gracias por acompañarme nuevamente el día de hoy con un nuevo video donde aprenderemos a realizar estos trabajos que ustedes ven aquí, estas pulseras, que son una continuación de los trabajos que ya hemos venido viendo en los videos anteriores. Recuerdan que ya hemos visto este trabajo y este trabajo, ahora nos toca ver estos trabajos que están aquí. Y amigos, para realizar el trabajo del día de hoy estoy usando hilos de 1 milímetro de grosor, que son iguales al hilo encerado o linacita, que también usamos para hacer nuestros trabajos. Les voy a mostrar los hilos que voy a usar. Estos serán los hilos que uso el día de hoy, los colores, y les explico un poco, ya que el trabajo que realizaremos hoy será como este, con 2 hilos, por lo cual estoy usando 7 hilos de 90 centímetros en este color y 2 hilos de 80 centímetros, que me darían 160 centímetros de hilo, ¿no? Porque voy a usar dos colores. Ya amigos, aquí ya tengo mis 7 hilos cortados y mis 2 hilos de 80 centímetros aquí, ya que vamos a hacer una pulsera parecida a la que tenemos aquí, amigos. Y antes que me olvide, les voy a mostrar que si ustedes quieren hacer pulseras pero con 3 colores, como las que están aquí, tendrían que utilizar 3 hilos de 60 centímetros cada uno. O sea, si lo hacen de un solo color utilizan un hilo de 150, si lo hacen de dos utilizan hilos de 80 centímetros, y si lo hacen de 3 hilos o 3 colores utilizan 3 hilos de 60 centímetros. Y amigos, quería explicarle eso antes que me olvide, y ahora sí vamos a empezar con el tejido. Como ven amigos, aquí ya tengo listos mis hilos, ya los tengo cortados, listos para empezar con el trabajo. Y les voy a mostrar también un poco más de cerca el diseño que vamos a realizar el día de hoy. Ok amigos, espero que les guste el trabajo y vamos a empezar. Ok amigos, vamos a empezar el trabajo usando estos hilos primero, los 7 hilos de un solo color, para realizar la forma que tenemos aquí, el tejido que tengo aquí. Y luego ya iremos insertando los hilos para darle la forma al diseño. Ok amigos, y para empezar voy a coger 2 hilos y voy a medir una distancia de 15 centímetros aproximadamente para poder empezar a tejer. Aquí tengo 15 centímetros, así que en este punto será donde yo empiece. Y lo que voy a hacer es coger uno de los hilos, el hilo que está arriba, y con el siguiente hilo voy a hacer 2 vueltas para formar un nudo festón hacia la derecha. De la siguiente manera, amigos. Vean, con el segundo hilo voy a dar 2 vueltas, pasando el hilo sobre encima y jalándolo por el medio. 1 y 2. Así de esa manera ya formo un nudo. Y ahora lo repetiré con el resto de hilos. De nuevo mido 15 centímetros aproximadamente. Aquí más o menos. Y continúo. Lo mismo que he hecho con este nudo, con este hilo, perdón. 2 vueltas para formar otro nudo. De nuevo cojo otro hilo. Calculo 15 centímetros y anudo. Y ahora este último hilo. Y ahí amigos, ya tengo todos mis hilos anudados sobre este primer hilo, que va a ser mi hilo base, o que ha sido mi hilo base. Y ahora haremos lo mismo con el primer hilo de arriba, con este. Este hilo me lo pondré en la boca y sobre él voy a anudar el resto de hilos que ustedes ven aquí.
De nuevo haciendo 2 vueltas para formar un nudo festón. Ahí están las 2 vueltas y ya tengo otra vez el nudo. Y lo mismo haré con el resto de hilos. Ahí, como pueden ver, amigos, ya tengo 2 líneas formadas. Voy a hacer una línea más y luego podré insertar estos 2 hilos, pero uno por uno. Ok, el último hilo. Dos vueltas para formar un nudo. 1 y 2, otra vez. Aquí, como ven, se ha desajustado un poco el nudo, así que lo vuelvo a anudar, perdón, lo vuelvo a ajustar. Y ahora sí puedo tejer o puedo usar ese hilo. Y ahí, amigos, ya tengo mis 3 líneas formadas. Y aquí, como se ven, he dejado 15 centímetros aproximadamente, ¿no? Que es para hacer la parte final, los amarres. Con este hilo haremos esto. Y aquí, amigos, voy a amarrar los hilos para que no me estorben. Y ahí sí. Y ahora sí estamos listos para empezar la segunda parte del tejido, que sería agregar estos hilos. Ok, amigos, para esta parte lo que voy a hacer es voltear el tejido de la siguiente manera y voy a separar los 2 hilos de arriba. No, en este caso están abajo, pero serían los 2 hilos de arriba. No. Estos 2 hilos los separo, los volteo y sobre estos 4 hilos es que voy a tejer los hilos que están aquí para formar este efecto en el trabajo. Ok, así que separo los 2 hilos, cojo uno de los hilos, en este caso el celeste, y voy a hacer los mismos nudos que he venido haciendo, nudos festón hacia la derecha. Ok, sobre estos 4 hilos. Vean, cojo un hilo, el primer hilo, y me lo pongo en la boca y sobre él anudo el celeste. Ya saben, haciendo 2 vueltas con dirección hacia adelante o hacia la derecha. 1 y 2. Lo mismo con estos 3 hilos, 2 vueltas para obtener un nudo. Otra vez. Y una vez más con este último hilo. Antes de anudar el hilo, voy a fijarme si está bien ajustado. Lo voy a ajustar una vez más, para que cuando yo haga el nudo se vea bien hecho, ¿no? Así que, amigos, en este último hilo voy a hacer mi último nudo. Okay, 2 vueltas, lo paso por arriba y lo jalo por en medio. 1, otra vez y 2. Vamos a voltear el tejido para que vean los nudos y ahí lo pueden ver, amigos, ¿no? Ahora voy a cerrar el tejido para formar la primera línea que ustedes ven aquí. Voy a coger los 2 hilos de arriba
Y sobre el segundo hilo voy a tejer un nudo, mismo nudo, pero esta vez con la dirección contraria, o sea, hacia la izquierda o hacia atrás. Y para hacer este nudo voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a coger el hilo de aquí y voy a formar como un círculo. Vean. Y luego voy a coger el hilo y lo voy a jalar por el medio. Igual, dos veces. Una vez formo el círculo acá, ¿no? Y jalo el hilo. Ahí están las dos veces. Luego de esto separo el hilo que he anudado o con el que he hecho el nudo, y sobre el hilo base, que es este de aquí, voy a tejer estos 4 hilos. ¿Ok? Ahí vamos. Con el primer hilo hago el mismo nudo festón hacia adelante o hacia la derecha, haciendo 2 vueltas, una y dos. Lo repito con cada hilo, una y dos, una y dos, y por último una y dos. Aquí separo estos hilos y este hilo que lo había y este hilo con el que había anudado aquí arriba, ¿no? Ahora va a anudar sobre este, haciendo el mismo nudo hacia la izquierda o hacia abajo. Vean, cojo este hilo base como hilo base, el que está abajo, el último, y sobre él voy a anudar este hilo. Así, igual haciendo 2 nudos o 2 vueltas para hacer un nudo hacia la izquierda. Saben, formando un círculo acá arriba y jalando el hilo. Ahí ya tengo mi nudo. Y ahora para cerrar el hilo o para cerrar la línea, sobre este hilo voy a tejer estos 2 hilos, ¿no? Voy a anudar estos 2 hilos en ese orden, primero y segundo. Aquí se ha desatado un poquito, lo voy a ajustar otra vez. Y ahora sí, con este hilo voy a hacer un nudo festón hacia la derecha, dando 2 vueltas, ya saben, una y dos, y con este hilo hago lo mismo también, uno y dos. Ahí ya formé mi primera línea. Aquí a veces el nudo se queda un poquito elevado, ¿no? Queda un poquito hacia arriba. Lo que hago es jalar el hilo celeste para que el nudo se meta un poco. Ok, amigos, ahí ya tenemos la primera línea formada. Y exactamente lo que he hecho con este hilo voy a hacerlo con el blanco ahora, ¿no? Voy a coger mis 2 hilos de arriba, los separo, volteo, ¿no? Voy a acomodar los hilos para que no me estorben. Y ahora sobre estos 4 hilos nuevamente voy a tejer el hilo blanco que está aquí. ¿Ok? Ya saben, haciendo nudos hacia la derecha esta vez. 2 vueltas y formo un nudo. Ahí ya anudé sobre los 4 hilos, como ustedes pueden ver. Voltearé el tejido para que vean cómo va quedando. Y de nuevo, amigos, repetiremos el proceso que he realizado aquí, ¿no? Con estos 2 hilos voy a hacer un nudo hacia la izquierda. El segundo hilo será mi base. Y con el primer hilo voy a realizar el nudo. Ya saben, formando un círculo aquí arriba y jalando el hilo por el medio. 2 veces. Una y dos. Separo el hilo, el primer hilo con el que he hecho el nudo, y continúo con el resto de hilos de aquí, pero esta vez haciendo el nudo hacia la derecha o hacia arriba.
Nuevamente voy a anudar sobre este hilo para cerrar la línea con el hilo de arriba, ¿no? Con el hilo que está aquí. De nuevo un nudo hacia la izquierda, formando el nudo así. Y luego aquí, con este mismo hilo para cerrar la línea. Y ahí pueden ver, amigos, las dos líneas terminadas. Y ahora es repetir el proceso, ¿no? Ya lo hicimos con el hilo blanco, ahora repetiremos lo mismo con el hilo celeste. De vuelta separo estos dos hilos, lo volteo y esta vez cojo el hilo celeste para hacer los 4 nudos. Ok, amigos, mis 4 nudos en mis 4 hilos, volteo el tejido y ahora anudo los extremos o el borde para cerrar la línea, ¿no? Ya saben, cojo el segundo hilo y con el primero hago un nudo hacia la izquierda. Ya saben, haciendo 2 vueltas. Y ahora continúo con los hilos que están aquí. Y amigos, aquí vean cómo continúo con el tejido. Siempre después de hacer una línea, se toman su tiempo para ir acomodando los nudos, ¿no? Para que el tejido nos vaya saliendo de forma ordenada, ¿no? Ahora de nuevo volteamos, repetimos el mismo proceso. Volteamos el tejido separando los hilos de acá arriba. Y esta vez es turno del hilo blanco. Ya saben, anudan sobre los 4 hilos, dejando este hilo libre. Ya saben, estoy haciendo nudo festón hacia adelante. ¿Pueden ver? Los 4 nudos, amigos. Volteamos el tejido otra vez. Y cerramos la línea, ¿no?
Y amigos, vean cómo va quedando el tejido. Ya saben acomodar sus nudos. Y vean. Y amigos, ahora continuaré tejiendo hasta alcanzar la longitud que yo deseo, para lo cual yo siempre mido 12 de estas líneas por cada color, o sea en total 24 líneas. Aquí hay 24 y aquí hay 4, me faltarían 20 más. Y como les digo, en este caso serán 12 líneas por cada color. Así que amigos, voy a avanzar el tejido porque solamente es repetir, y vuelvo con la parte final para enseñarles a terminar el trabajo, así como esta pulsera que está aquí, ¿no? Ok amigos, ya volvemos. Y amigos, como ven, aquí ya tengo el trabajo casi terminado. Ya he realizado mis 24 líneas. Y ahora haremos la parte final del trabajo, que es el cierre, para lo cual voy a utilizar esta madera que tengo aquí en mis manos. Es una madera en el cual, o con la cual yo realizo mis nudos planos y mis nudos en espiral. Y también estaré utilizando 3 pedazos más de hilo de aproximadamente 25 a 30 centímetros, que sería para hacer esta parte de aquí, estos nudos planos, y aquí tengo nudos en espiral. 3 pedazos para estos trabajos de aquí. También voy a utilizar dos pequeños accesorios como los que están aquí, dos cuencas, ¿no? Y la tijera y un encendedor también. Así que amigos, antes de empezar a usar la madera, vamos a nivelar el tejido así como está aquí. Así que voy a completar las 2 líneas más que faltan para que esté igual que el otro lado. Ahí ya tengo mis 3 líneas. Y como estos hilos me están molestando, son los que han sobrado, los voy a cortar. Ya luego los quemo, pero en este momento solamente los voy a cortar. Ok amigos. Ahora con el siguiente hilo, con este hilo que sigue, voy a anudar los 4 hilos que están aquí. Y con el siguiente hilo una vez más, y así ya termino el tejido, o esta parte del tejido. Ahí amigos, ahora sí voy a usar la tabla para poder realizar mis nudos planos y terminar el tejido, así como esta parte que está aquí. Voy a amarrar, o voy a sostener la pulsera en la madera. Separo estos 2 hilos de la pulsera y el resto los uso para amarrarlo a la madera. Y ahora aquí voy a realizar en esta parte unos 8 a 9 nudos planos de la siguiente manera amigos. Vean. Como les digo, yo siempre uso esta madera para hacer mis nudos planos, como los que ven, y mis nudos en espiral, ya que mientras más tenso esté el tejido aquí en medio, mientras más ajustado esté el tejido aquí en medio, o los hilos aquí en medio, los nudos van a salir mejor. Ahí voy 7 nudos, 8 y un nudo más vamos a hacer.
Luego aquí corto y quemo. Desato. Y aquí me están sobrando 5 hilos. Voy a cortar 2 y me voy a quedar con 3 nada más. Y voy a cortar los hilos más cortos que tengo, los más pequeños. Corto 2 hilos. Ahora me quedo con 3. Y aquí voy a cortar al final y a quemar las puntas. De esa manera puedo atravesar el accesorio que tengo aquí. Vean. Y ahora luego con la ayuda de un hilo voy a amarrar esta parte aquí en este clavo. Aquí tengo el hilo. Vean. Aquí arriba voy a dar una vuelta más. Y ahí voy a amarrarlo. Ahora sí voy a usar los hilos que le dije al comienzo, los 3 pedazos de hilos. Así que voy a cortar uno de 30 centímetros aproximadamente. Y con la ayuda de este pequeño plástico voy a medir 7 centímetros aproximadamente, que es lo que mide este plástico. Y voy a hacer nudos en espiral. Voy a hacer 4 nudos primero. Ya con mis 4 nudos hechos, muevo el accesorio al medio y realizo 4 nudos más. Aquí corto y voy a quemar los hilos para que quede fijo y ya no se muevan y no se desaten. Amigos, hoy ya tengo un lado terminado y lo mismo haré aquí en este lado. Así que voy a avanzar y vuelvo para enseñarles la parte final. Y amigos, ya tengo ambos lados terminados. Y ahora solo lo que me queda por hacer es este nudo corredizo, que lo haremos con la ayuda de esta madera y con la ayuda de este hilo también, para poder sujetarlo a ella. Y aquí, amigos, realizaré 9 a 10 nudos planos. Ellos serán mi nudo corredizo, ¿no? Ellos serán los que formen mi nudo corredizo. Por eso mismo no tiene que estar tan ajustados, ¿ok? Ya voy 2 nudos. Aquí, amigos, se han realizado 9 nudos y creo que con eso está bien. Vamos a ver que se muevan, está bien. Así que aquí voy a cortar y voy a quemar. Y de esta manera es como termino el trabajo del día de hoy. Así que voy a sacar la pulsera de la madera. Y como les digo, amigos,
Con esto terminamos. Espero que el trabajo les haya gustado. Y ya nos estamos viendo en un nuevo video, amigos. Cuídense.